Hoy vamos a meternos de lleno en una advertencia, una de las serias. Un informe muy reciente de Naciones Unidas ha vuelto a encender todas las alarmas sobre la seguridad alimentaria en el mundo, y la verdad es que los datos son para prestarles mucha atención. Para que nos hagamos una idea de la urgencia, vamos directos al corazón del informe, a su frase más potente. Dice que la ventana para actuar se está estrechando y muy rápido. No habla de un futuro lejano, habla de un problema que tenemos ya encima de la mesa. Y que nadie piense que esto es algo abstracto. El análisis pone el dedo en la llaga. Identifica 16 regiones concretas, 16 puntos críticos donde el riesgo de una crisis de hambre es máximo. Estamos hablando de lugares que podrían convertirse en emergencias humanitarias a gran escala. Vale, vamos a meternos en faena. Lo primero es entender este informe no como un simple papel con datos, sino como lo que es en realidad, una alerta a nivel mundial que pide a gritos una acción coordinada. Los responsables de esta alerta son dos gigantes de la ONU, la FAO, que es la Organización para la Alimentación y la Agricultura, y el Programa Mundial de Alimentos, el WFP. Y esa fecha que vemos, noviembre de 2025, no es un error, es una proyección, una advertencia de hasta dónde puede escalar la crisis si no se actúa ya. Nos están avisando de lo que se nos viene encima. Pero a ver, ¿qué está provocando esta tormenta perfecta? Pues lo interesante del informe es que lo resume en 4 causas principales. Es muy gráfico. Habla de ellos casi como si fueran los 4 jinetes del apocalipsis del hambre. Vamos a verlos uno por uno. El primer jinete, y el más devastador según todos los datos, es el conflicto armado. A día de hoy sigue siendo la causa número 1 del hambre en la mayoría de esos puntos críticos que han identificado. Pero, claro, ¿cómo un conflicto se traduce exactamente en hambre? Pues es un efecto dominó terrible. La violencia no solo destruye las cosechas o el ganado, sino que obliga a miles de personas a huir de sus casas. Esto hace que los mercados locales se hundan y, lo que a menudo es peor, impide que la ayuda humanitaria pueda llegar a la gente que lo ha perdido todo. Y esto, lamentablemente, no es teoría, son dramas que están pasando ahora mismo. En Sudán hay regiones enteras al borde de la hambruna por los combates. En Yemen, más del 40% de la gente está en una crisis alimentaria gravísima. Y en sitios como Palestina, Burkina Faso o Malí, la violencia y las restricciones simplemente están ahogando el acceso a los alimentos más básicos. Para que nos hagamos una idea de la escala de la tragedia, fijémonos en este dato de Malí. Se proyecta que para septiembre de 2025 más de la mitad de su población, un 52%, no tendrá suficiente comida. Es que la cifra quita el aliento, nos da una idea de la dimensión humana de este problema. Pasamos al segundo jinete. Si el conflicto es el detonante, los golpes económicos son el acelerador. Hacen que todo sea mucho, mucho peor para la gente más vulnerable. El caso de Haití es que no hay otra palabra, es brutal. Solo hay que ver el gráfico. Más de la mitad del país, casi 6 millones de personas, ya están en situación de inseguridad alimentaria aguda. Y lo peor es que la cosa no parece mejorar. Y no es solo una cosa, es lo que llaman una tormenta económica perfecta. Imagina, los alimentos se ponen por las nubes justo cuando la moneda de tu país pierde valor. A eso súmale que sube el precio del combustible, que es clave para todo, desde el transporte a los fertilizantes. El resultado es que la gente normal no puede comprar comida. Es un círculo vicioso terrible que también se ve en países como Myanmar o Etiopía. Vamos con el tercer jinete, uno que ya a estas alturas es innegable: la crisis climática. El informe lo deja clarísimo, los fenómenos extremos ya no son algo puntual, se han convertido en una causa estructural y permanente de hambre. Y lo más perverso de la crisis climática es que golpea por partida doble, tiene como un doble filo. Por un lado, te arrasa con sequías larguísimas como en el Cuerno de África, donde 5 temporadas seguidas sin lluvias han aniquilado ganado y cosechas. Y por el otro, de repente te manda lluvias torrenciales, como en Sudán del Sur, que inundan y destruyen lo poco que quedaba y encima contaminan el agua. Es un golpe tras otro. Y llegamos al último jinete. Y este es quizá el más frustrante de todos porque depende directamente de la voluntad humana, la falta de dinero para la ayuda humanitaria. Fijaos en el dato. El Programa Mundial de Alimentos cuenta con unos 6.400 millones de dólares. Que sí, suena a una barbaridad de dinero, pero la realidad, y esto lo dicen ellos mismos, es que no llega. Ni de lejos. Es una cifra muy por debajo de lo que necesitan para poder hacer su trabajo en todo el mundo. Y la consecuencia de que no haya dinero es así de simple y de brutal. Recortes. Se recortan raciones de comida, se cancelan programas de nutrición, y hay que entender que en muchas de estas zonas de conflicto esta ayuda es literalmente lo único que tienen millones de personas para sobrevivir. Sin ella, el paso de una crisis a una catástrofe es cuestión de semanas. Y aquí llegamos a un punto clave.
Que nadie piense que esto es un problema que pasa allá lejos y que no nos afecta. Nada más lejos de la realidad. Las conclusiones del informe son muy claras. Estamos ante un problema global, un problema sin fronteras. Lo que se describe es un efecto dominó en toda regla. El hambre genera inestabilidad, y esa inestabilidad acaba impactando en la salud pública y en las economías. Se convierte en uno de los grandes motores de los movimientos migratorios. Y como hoy en día todo está interconectado, una crisis en un punto del planeta acaba teniendo réplicas en todas partes. Y todo esto nos lleva a la conclusión final del análisis, que es básicamente una encrucijada para toda la comunidad internacional. Tenemos que elegir, o actuamos ya, o nos preparamos para pagar el precio altísimo de no haber hecho nada. Pero ojo, que a pesar de la dureza, el informe también ofrece una salida. No se trata solo de enviar sacos de comida en el último minuto. La clave es invertir antes, en ayudar a la gente a ser más resistente, en apoyar la agricultura local. Actuar antes de que la crisis estalle no es un gasto, es, y cito textualmente porque la frase es perfecta, una inversión inteligente en paz y estabilidad a largo plazo. Pero la advertencia final es esa. La ventana de oportunidad se está cerrando y el informe nos deja con una pregunta que resuena con una urgencia terrible. ¿Cuál va a ser el incalculable coste humano si, como comunidad global, decidimos mirar para otro lado?